Buenas noches, queridos amigos de Entre Puntos. Señores, ante la situación generada en España a causa de la declaración de independencia de Cataluña el 27 de octubre pasado y la posterior aprobación por parte del Senado español de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, queremos en este programa de una hora, señores, hacer un resumen de las causas y consecuencias de lo que ha pasado para Cataluña como región, para España como país, para Europa y para el mundo. Bueno, nos preguntamos cuáles son los posibles panoramas y cuáles son los antecedentes de movimientos de este tipo en la historia. En esta historia de ahora, ¿verdad? Sabemos que hay dos bandos o quizás hasta tres. La Generalitat Catalana y el Parlamento catalán, que declararon la independencia y son secesionistas, o sea, pro independencia. Lo apoyan el PDeCAT, que es el Partido Demócrata Catalán, el ERC, que es Esquerra Republicana de Cataluña, y el CUP, que es todo lo antisistema. Por otro lado, los que quieren la unidad junto al gobierno de España, que aprobaron el 27 de octubre el cese de todo gobierno de Cataluña, disolvieron el parlamento de esa región y convocaron las elecciones autonómicas del 21 de diciembre. Bueno, esto para restablecer lo que llaman la legalidad constitucional. Y podríamos mencionar quizás una tercera fuerza, que son los que quieren pues más derechos para Cataluña. Bueno, y ha sido esto todo en respuesta al desafío secesionista que el Ejecutivo español ordenó la destitución del presidente regional de Cataluña, a Carles Puigdemont, su vicepresidente a Oriol Junqueras y a todos sus consejeros, cuyas funciones será asumida por los ministerios competentes, según ellos, aunque este proceso yo diría que se ha hecho con mucha violencia. En las calles vimos mucha violencia durante todo este proceso. Los secesionistas proponen, junto con la coalición Junts pel Sí, esa coalición que hemos oído hablar bastante últimamente, que quiere decir Juntos por el Sí, ellos han dicho y están apoyados por la Convergencia Democrática de Cataluña, como dije ahorita. Ellos dicen que quieren alcanzar plena soberanía y construir un país independiente para obtener capacidad de dar respuestas y crear oportunidades y facilitar pues el bienestar de la clase más desposeída. Bueno, pero esto también puede ser un discurso político, siempre se dicen esas cosas. Ellos dicen que es un proyecto compartido, que es de cambio, de mejora social, económica y todo esto, pero vamos a ver qué va a pasar, ¿verdad? Así fue que, a pesar de todos los obstáculos legales que existían, el Parlamento catalán llevó a cabo la votación necesaria para proclamar la independencia de Cataluña, considerado esto totalmente ilegal por el gobierno español según la interpretación de la Constitución. Ahora bien, en el pleno parlamentario el voto se llevó a cabo en una urna, o sea, no fue dicho, esto para garantizar el secreto de los diputados, para limitar así las consecuencias que pudieran traer, ¿verdad?, derivarse de esto. Esto mientras el Senado español aprueba medidas con las que se aplicará el artículo 155. Y antes de comenzar, quiero pues decir que este artículo aclara que si una de las 17 regiones o comunidades declaradas autónomas de España en la Constitución del 78, que fue se hizo cuando muere Franco, usa su poder, una de estas regiones, para llamar a elecciones y proclamar la independencia del gobierno español, pues entonces el gobierno puede invalidar este derecho y someter esta región a la ley. Y por eso el presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, manifestó que van a dio como la posibilidad de hacer estas elecciones autonómicas que ellos llaman en Cataluña en el menor plazo posible. Bueno, pero para conversar sobre este tema y analizarlo, hemos invitado esta noche a dos analistas que siempre están al tanto de todas estas cuestiones internacionales. Vamos a darle la bienvenida a Bill Wall y a Wilfredo Alemany. Señores, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Señores, yo he querido hacer esta introducción de lo que está pasando en este momento porque quiero que nos vayamos más allá de lo que está pasando, además de que lo comentemos, por supuesto. O sea, cuáles son los antecedentes en el mundo de estos movimientos nacionalistas, pudiéramos decir separatistas. Ahora mismo hay una vuelta al nacionalismo versus la globalización
vamos a decir, estos 2 últimos años hemos visto constantemente la misma elección de Donald Trump ha sido basada en un nacionalismo, el mismo Brexit que salió de la Comunidad Europea. En este caso, Cataluña es un movimiento que viene desde hace muchos años, pudiéramos decir más de 100 años. Sin embargo, los objetivos que ellos dicen que van a obtener con esta separación, no estamos seguros de que puedan conseguirse. Incluso se ha dicho que si ellos se separan de España, aún así van a seguir perteneciendo a lo que es la Comunidad Europea. Entonces yo pregunto, ¿realmente quién pierde y quién gana con lo que está pasando en Cataluña? ¿Gana la región? ¿Realmente hay una razón por la cual pedir esta separación? ¿Pudiera esto traer pues un efecto dominó que otras regiones también quisieran separarse? En España no es la única región que ha luchado por una separación. ¿Qué pasa en España, donde es incluso la misma cultura? No es como en otros países, como por ejemplo Pakistán, muchísimos otros países que fueron agrupados por ejemplo, por las decisiones en la Segunda Guerra Mundial y quedaron culturas diferentes. Este no es el caso de España. ¿Qué es lo que se persigue y por qué ha pasado esto? Bill, vamos a comenzar contigo para que entonces Wilfredo nos hable un poquito también de las causas de este movimiento. Bueno, hay que tomar en consideración el contexto europeo, ¿no? A medida que se crea la Unión Europea, en una región donde existe todavía elementos culturales dentro de países y grupos étnicos que fueron conformados como países por acuerdos ajenos a la voluntad de muchas de estas regiones. O sea, las regiones son bastante diferentes. España es un caso típico. Por ejemplo, en la parte de Galicia, la parte de Vizcaya, la parte Cataluña. Y de hecho, la cuestión llega un momento, por la parte cultural, con su propio idioma y demás, de si realmente deben de pertenecer o continuar perteneciendo a la nación o si deben de tener participación dentro de la mayor comunidad. O sea, yo soy catalán, soy español y soy europeo. ¿Por qué no soy catalán y soy europeo y dejo al lado lo de España? Eso es por la parte emotiva tradicional. Cataluña nunca fue realmente independiente. Era un condado y a principios del siglo XII se integró al reinado de Aragón. No existía España como tal, pero en este reinado de Aragón junto con Castilla se forma la base española. Y al final del siglo XV, como sabemos todos, sacan a los moros de España y se crea la España que conocemos actualmente. Claro, con el descubrimiento de este continente, pues España se hace una potencia rica. Pero Cataluña nunca fue independiente. Y de hecho los movimientos catalanes, por ejemplo, comienzan básicamente en el siglo XIX con la industrialización de España. Cataluña es la región más industrializada de España. Tiene el 25% de las exportaciones españoles. Por eso su afán de independencia, porque ellos dicen que recaudan más y no se les devuelve lo mismo. No, pero bueno, eso hay que en verlo, parte, porque hay que decirle, esos son argumentos que lo vamos a ver. Argumentos como tienen, por ejemplo, 16% de la población española. Tienen un 19% del Producto Interno Bruto español. Pero en realidad tienen que, en la ecuación, cuando se busca la pasión del llamado independencia, que había que definir qué es independencia, porque el mundo con la globalización se hace más interdependiente que era antes, y se busca fundamentado en que van a pertenecer a la Comunidad Europea, es decir, que la independencia es separación de España, pero pertenece a la Comunidad Europea, con 7,5 millones de habitantes. No es el lugar más pequeño de Europa, existe el caso de Luxemburgo, que es el país más rico per cápita, existe el caso de la República de San Marino, existe el Principado de Mónaco, existe más reciente el caso de Kosovo, que todavía está medio en el aire, en la situación de Kosovo, que es territorio que reclama Serbia como un territorio originalmente autónomo dentro de Serbia como país. Y de hecho estos son movimientos que tienen una base algo diferente a Cataluña
y es no ya el poder económico que Cataluña alega tener, sino que hay diferencias en grupos étnicos. Y por consiguiente hay un elemento ya diferente. Cataluña, lo de étnico es por el idioma, pero es interesante saber que en Cataluña se habla más el español que el catalán. Y de hecho solamente un 60% de la población escribe el catalán. Por consiguiente, son elementos que se utilizan en un mundo moderno del populismo y se deja a un lado la situación económica de sobrevivencia. Si tú le preguntas a un independentista, bueno, ¿y cómo va a vivir Cataluña? Bueno, ¿y qué va a pasar? Primero, las empresas extranjeras que tienen capitales en Cataluña, industriales, como el SEAT, que pertenece a la Volkswagen, como la Alstom. Los trenes que tenemos aquí en el metro son de diseño francés, pero están fabricados en Cataluña por la Alstom. Es decir, la Nestlé en Cataluña y los bancos, lo primero que hacen, como están haciendo, es de hecho, sacar sus sedes. Muchísimas empresas sacaron su sede Claro, de ahí. sacar su sede. Ahora, hay un elemento que no se ha tomado en consideración, el impacto sobre España. Aquí hablamos de la independencia, esto, pero el impacto sobre España sería funesto. Porque una región que genera el 25% de las exportaciones, que es el ente industrial mayor de España, España tiene una deuda del 100% del PIB aproximadamente. Se estima, por algunos cálculos, que si Cataluña se independizara totalmente, la capacidad de España para cumplir con la deuda, en primer lugar, posiblemente le subiría a 125% del PIB. Y la capacidad para pagarla sería sumamente difícil. Habría que preguntarse para Cataluña entonces cuál sería el impacto económico. Bueno, no, sí, pero ya hablamos del impacto económico de Cataluña. Si Cataluña no puede pertenecer a la Comunidad Europea, no tiene razón de ser. Y la Comunidad Europea la ha rechazado y la han rechazado otros países. Es decir, eso no puede ser. Pero tenemos que ver la parte de España. ¿Por qué España se aferra a esto? Fuera de mantener la integridad territorial, obviamente. Y es que tendría un impacto económico muy grande en España. Vámonos a la pausa y cuando volvamos yo quisiera, Wilfredo, que tú explicaras cuál sería el impacto, terminar el impacto para España y también cuál sería el impacto para el mundo y si esto se reflejaría en otros movimientos independentistas en mal o en bien, porque también podría, si hay un fracaso si se llegara, que no creo que llegue, de hecho, hemos visto en las calles cómo la población se ha volcado al no tanto por el sí, han salido todos estos que antes estaban callados y han dicho que no quieren la independencia, que quieren seguir perteneciendo a España. Pero ¿cuál sería pues las consecuencias para esas otras regiones del mundo que también abogan por una independencia? Volvemos. Si ya has pensado en comprar tu vehículo usado, solicita tu préstamo a una tasa fija de un 12.5% a un año y un 15.5% a 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre.
El aplicador será recibido por los representantes de la Comisión Regional, Distrital y Centros Educativos y será trasladado al aula asignada, en donde encontrará el listado de los docentes a evaluar. El delegado designado por la Comisión Técnica Nacional entregará al aplicador los instrumentos a utilizarse. Se evaluarán todos los docentes y directivos convocados. El instrumento de autoevaluación será respondido por el docente directivo según corresponda y no podrá ser utilizado para otro docente o directivo. Al finalizar el proceso, el aplicador deberá solicitar al personal docente la fotocopia de la cédula de identificación nacional, la cual se adjuntará a los instrumentos de evaluación. Evaluación del desempeño docente 2017. Ministerio de Educación. Wilfredo, ¿quién gana? ¿Quién pierde con estos movimientos independentistas, con este específicamente de Cataluña? Y de hecho, no quién perderá y quién ganará, sino que han perdido hasta ahora España y Cataluña durante todo este proceso tan desgastante donde hemos visto violencia en las calles. Bueno, yo me gusta irme primero a lo macro en general. El ser humano siempre vive inventando, o sea, no se para de inventar. Sí. En algunos casos para bien, en otros casos para mal. Y la historia es dinámica, o sea, uno cree lo que vivimos esta etapa, esta época, vamos a decir, este siglo, creemos que ese es el último y ya, y que lo que había no servía y lo que viene no está muy seguro. Y ahí que vienen las actualizaciones, reclamar que ya no se hace tal cosa, mirando el pasado, pero las sociedades son dinámicas. Hace muchos años que no tenemos esas grandes guerras de exterminio en determinadas regiones. Sí. Y hace menos años, cada vez menos, que tenemos esas conflagraciones. Pero lo cierto es que lo que ha habido siempre son cambios. Ahora mismo, después de la caída de la Unión Soviética era un referente, una línea clara de diferenciación, no solo geográfica. Estaba ubicada en una zona del mundo, en la más grande población del mundo, en extensión de territorio. Eso cambió luego de la caída de la Unión Soviética, porque la Unión Soviética tuvo que recoger y volver a ponerse del tamaño que en el momento de la revolución del 17, la revolución comunista, bueno, creó una modificación del mapa que hubo que tolerárselo porque la Unión Soviética se asoció a era parte de los que ganaron la guerra, no por la ideología, sino por la geografía. Y ahí se cuela Stalin, junto con Estados Unidos, junto con Inglaterra, que estuvo casi al punto de ser engullida por los alemanes. Y todas esas cosas crearon una relación extrañísima, ideológicamente inexplicable, pero la geografía lo obligó, porque si Estados Unidos, por ejemplo, no entra en la guerra y no participa Rusia con ellos en esa alianza, probablemente otro hubiera sido el mundo. Otro hubiera sido el mundo. Alemania hubiera barrido. Hubiera barrido, exactamente. Sí, tenía a Inglaterra colocadita ahí para comérsela. Sí, sí. Y el Ejército Rojo probablemente no iba a poder contener a Alemania. Y bueno, y ya esa historia la conocemos. Entonces, cuando se implosiona, cuando cae, cuando se derrumba la Unión Soviética, que se veía como que el futuro del mundo y del cambio del mundo, porque allí se iban a reivindicar todas las necesidades de los seres humanos, eso parecía una promesa del jardín del Edén que conocemos en la Biblia. Sí. Bueno, eso no es lo que se ha dado. Se derrumbó sin tirar un tiro, porque también esa era otra, que se veía que esa potencia nuclear más la potencia americana, entre ellos dos iban a acabar el mundo y nosotros íbamos a tener, lo que quedáramos vivos, que mover la ceniza, porque era todo lo que iba a haber. Entonces, lo que está ocurriendo en España ahora con este tema, que no es nuevo, recordémonos de posiciones más radicales y violentas como lo de la ETA, por ejemplo, y esa reivindicación de que ese era un territorio casi
diferente a todos los del resto del mundo. Que creíamos que iba a explotar por ese lado, por los vascos. Claro, bueno, ese movimiento de la propuesta de la ETA era también lograr su independencia, su autonomía. Fracasaron porque justamente el peligro, hasta que la Unión Soviética se derrumba, que existía de manera violenta, era el de la ETA. Hasta aquí tuvimos la gente de la ETA buscándole salida a problemas que había allá. Entonces los que tenían conflictos, que no lo querían en ningún sitio, bueno, aquí se le aceptó, Balaguer los aceptó por esos acuerdos y esas cosas que a veces uno no explica, bueno, pero eso ocurrió. Pero el punto es el siguiente: antes había de un lado un gran bloque apoyado por la Unión Soviética, donde estaba China también, con un sistema que nos lo estaban proponiendo para todo el mundo. Pero Estados Unidos, Inglaterra, Francia, los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, excepto la Unión Soviética, eran una garantía de que la Unión Soviética no avasallara el resto del mundo. Sí. Y en un momento en el que hasta China tenía miedo por la Unión Soviética, siendo un país comunista, los chinos buscan la relación con Estados Unidos, algo parecido a lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, donde se aliaron Mako con Cacata, donde estaba la Unión Soviética y estaba Estados Unidos e Inglaterra. Bueno, China empezó a ver un peligro en la Unión Soviética y ellos le tenían más miedo a la Unión Soviética que a Estados Unidos. Y por eso, a través de Kissinger, que fue la figura política que emergió, y de manera clandestina ellos empezaron a buscar, los chinos, acercarse a Estados Unidos, porque ellos ya veían la inminencia de una invasión de la Unión Soviética contra ellos. Y eso no era descaminado, ellos tenían información y efectivamente, aunque los dos eran países comunistas, los chinos tenían una propuesta diferente, como se ha visto. Claro, como se ha visto con el tiempo. Entonces, ¿dónde yo sitúo cosas como la que se están dando en España? Esos son como mitos que van surgiendo dentro del capricho humano, dentro de buscar conexiones que en su momento tenían su explicación y la tenían antes de que se constituyeran las sociedades modernas. O sea, antes de la guerra napoleónica, tú tenías un pedazo de tierra que tú cogías por la guerra, eso era tuyo, pero eso no tenía garantía de nada, porque eso no tenía ni siquiera un organismo rector a nivel global que se produjo después. En la Primera Guerra Mundial no se pudo conseguir, no hubo los acuerdos, no sé, la Comunidad de Naciones no pudo constituir lo que luego en la Segunda consiguió con Naciones Unidas, que ahí se conforma Naciones Unidas. Sí. Entonces, no hay justificación ni por la lengua ni por la geografía que justifique el que alguien esté demandando de que, bueno, yo quiero independizarme porque me está amenazando, cuando lo que se está dando es una globalización del comercio, que ahora, en este momento, comienza a tambalearse por la posición que está asumiendo Estados Unidos con Donald Trump. Y esa situación le da a muchos movimientos independentistas, porque ¿qué es lo que está planteando este señor? Primero, Ese fue su eslogan de campaña. USA first o first USA. Y bueno, pero ¿y de dónde sale eso? Cuando Estados Unidos justamente lo que plantea es buscar, hasta este señor, lo que busca es crear y fortalecer los mecanismos globales que permitan el desarrollo del capitalismo, como se está viendo con el tema de China, que se integra, que empieza a aceptar lo que en su momento o en ningún momento quiso aceptar, sin embargo luego entra dentro de ese discurso de modernización, de una segunda gran modernización, de una gran globalización, de una mayor competencia en los mercados, de finalizar los monopolios, o sea, una serie de transformaciones en la dirección correcta. Por eso es una impertinencia histórica, voy a usar ese término, el que se esté hablando el discurso de este señor. De Carlos Puigdemont. Sí, tanto de él como el de Estados Unidos. Esa es la explicación. Una cosa mal hecha, porque ni siquiera tiene la posibilidad de dar un segundo paso, como se ha puesto de manifiesto. Bueno, de hecho ellos se han echado medio para atrás, porque ha sido una cuestión de amagar. Ellos querían hacia adelante y han quedado, ¿por qué ellos dan ese paso? Bueno, porque tenían mayoría en el Congreso, pero esos legisladores que se eligieron ahí no se eligieron con la bandera
de la independencia, sino que se convirtieron en eso después porque se dijo, pero tenemos mayoría. Sí, claro, porque acuérdense que se explicó al principio que en el 1978, con la nueva constitución, se le dio pues cierta independencia a estas regiones, pero no para la independencia. Nos vamos a ir a la pausa y aquí estaba buscando este artículo que me llegó, que dice 10 mitos por las cuales Cataluña quiere ser independiente. Dice que ellos dicen que hay una constitución hostil hacia Cataluña, que la autonomía ha fracasado, que el Estado es autoritario, que España les roba, que serán más ricos solos, que tienen derechos a separarse, que seguirán en la Unión Europea y que votar es siempre democrático y por eso ellos deben hacerlo. Nos vamos a la pausa y vamos a ver, Bill, qué tan ciertos son estos postulados que ellos proclaman. Volvemos. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero.